Vamos a cambiar de asunto para hablar de un aniversario que se celebra en Palencia, 500 años nada menos del obispo Fonseca, que a muchos les sonará precisamente por el callejero palentino, porque en Palencia está representado, tiene una calle propia este obispo que tuvo un papel muy relevante en nuestra diócesis, que vamos a recordar o que se va a recordar a lo largo de los próximos días. Nos va a hablar de todo esto y mucho más el deán de la Catedral de Palencia, Dionisio Antonín. Muy buenas, lo primero de todo. Muy buenas a ti y a todos los oyentes participantes. Estamos hablando de Juan Rodríguez Fonseca, una figura que tuvo una importancia histórica, pero no solo para Palencia, podríamos decir. Una figura impresionante, impresionante. Claro, aquí a Palencia vino ya los últimos años de su vida casi, ¿no? A partir de 1305. Pero... Una jubilación dorada, podríamos decir, en nuestra tierra. Después de aquí marchó a Burgos y ya murió en Coca, le enterraron en Coca. Pero sí, a veces le conocemos solamente pues, por sus... Vas a la Catedral de Burgos y ves la escalera dorada y la puerta de la pellejería y tal, y dices, qué impresionante, ¿no? Obra de él. Pero, vamos, obra de él. Encargada. Eran mecenas del arte. Pero aquí en Palencia pues nos dejó media catedral, porque toda la parte posterior a la capilla mayor, desde el crucero grande hacia atrás, tanto la nave central como las dos naves laterales, fue una hechura suya. De hecho, si vas por allí, que lo has sido muchas veces, verás que su escudo está por todos los sitios, impresionante, ¿no? También hizo la sala capitular y hizo parte del claustro, por lo menos participó en ello. Y dentro de la catedral, lo más importante que quizás pues, haya visto todo el mundo es su aporte al retablo mayor, que fue el que trajo a Juan de Flandes para que hiciera esos cuadros tan magníficos y agrandar el retablo que había sido preparado para la capilla del Sagrario. Como la capilla del Sagrario era más pequeñita, cuando se trasladó ahí, pues tuvieron que rellenarlo. Y fíjate tú que gracias a que Fonseca conocía y contactó con Juan de Flandes, pues tenemos esa belleza. Claro, iba a decir que tenía poder, tenía influencia y tenía ojo y buen gusto. Pero sí, eso en las artes, Y te iba a decir que junto con esto, pues aquí hizo ese altar del trascoro, que es un altar de piedra impresionante, la bajada a la cripta, porque antes había una bajada lateral muy pobre, muy raquítica, hizo una escalera plateresca impresionante, y es conocido por eso, aquí en Palencia, pero yo creo que el nombre y el sobrenombre de Juan Rodríguez de Fonseca pues proviene de su buen hacer durante el reinado de los Reyes Católicos, incluso después de muerta la reina Isabel, porque fue el encargado de alguna forma de gestionar pues, el segundo viaje de Colón a las Américas, y él estuvo muy encargado de todo el proceso de cómo llevar el trato con las gentes, aquellas, los indios, la evangelización y demás, ¿no? Y eso le provocó relaciones a veces muy entorpecidas con Cristóbal Colón, que quería ser dueño de todo e incluso pues, trataba a los indios pues, como esclavos. Pero fue precisamente Fonseca, que estaba además en este planteamiento muy aconsejado por el obispo de Granada, el arzobispo de Granada, quien pues no, marcó una forma de tratar a los indios que después fue la regulación que hicieron los Reyes Católicos. Claro, de hecho muchas veces se habla de que precisamente las voces más críticas y más defensoras, ¿no? de los derechos de los pueblos de Hispanoamérica, ¿no? de Latinoamérica, salieron en muchos casos de la Iglesia. Claro. Este ejemplo, el de Fray Bartolomé de las Casas. Y anteriormente Íñigo de Talavera, que era obispo de Granada, que fue precisamente quien instruyó de alguna manera, acompañó en el ejercicio a Fonseca, contribuyeron a todo ello. Tanto es así que yo creo que la conquista de América y la forma de realizarlo pues influyó muchísimo a este hombre. Sí. Claro, algunos de estos hitos, si no todos, se van a ir recorriendo, repasando a lo largo de esta semana, que tenemos unas cuantas citas ayer mismo, importantes. Ayer mismo la doctora Adelaida nos hizo, profesora de la Universidad de Burgos, que hizo su tesis doctoral precisamente sobre Juan Rodríguez de Fonseca, nos planteó todo el tema este de Juan Rodríguez de Fonseca y las Américas. Pero junto con esto,
pues también salió esa parte, diríamos, política o como quieras, que realizó Fonseca. Y es que, bueno, contribuyó al casamiento de los hijos de los reyes católicos, Juan y Juana, Las intrigas palaciegas, con los duques de Austria, e incluso acompañó a la hija, a Catalina, en su planteamiento boda con el rey de Inglaterra. O sea que era un hombre, yo me pregunto, ¿cómo pudo en esos años, con las dificultades que entonces podía haber para moverse de un sitio para otro, que estuvo en Flandes, que estuvo en Inglaterra, que estuvo en Nápoles, que estuvo en 1000 sitios, por supuesto, lógicamente en España, ¿no? Y todos dejando huella. Sí, en todos dejó una huella impresionante. Hoy es el turno de Julián Hoyos. Hoy es sí, un paredeño, precisamente. Bueno, sabes, había muchas facetas a estudiar en este hombre, era polifacético. Ayer vimos la parte, diríamos, más de conquista de América y de sus relaciones a ese nivel político. Hoy vamos a verle como mecenas que fue capaz de atraer por todas las catedrales donde estuvo, traer arte, porque estuvo en Badajoz, estuvo en Córdoba, estuvo aquí en Palencia, marchó a Burgos, en todos los sitios donde estuvo dejó una huella impresionante. Hombre, yo te diría que quizás el sitio más grande donde dejó más huella, pues precisamente fue en Palencia, ¿no? Afortunadamente. Seguramente que sí, desde luego. Pero, porque fíjate tú, algo debió calar en su vida también, porque él cuando marchó de aquí a Burgos, estando en Burgos, todavía siguió mecenando la obra de la catedral en Palencia, que él tenía ya, claro, muy avanzada, muy terminada, y él la mecenó, sí. Impresionante, desde luego, sí. Y Juan Hoyos, precisamente, que es profesor de arte, así como la doctora de ayer, Adelaida, era doctora de historia general, en concreto ella había hecho la tesis sobre la historia de América, Julián de Hoyos es de historia del arte. Y por tanto nos va a plantear su aportación de mecenas de Fonseca en la Catedral de Palencia, sobre todo, también hablar de otros lugares. Y me imagino que nos va a plantear pues, su aportación a lo que te decía antes, de traer a Juan de Flandes para agrandar el altar de mayor de la catedral y después todo el retablo del trascoro. Y se va a seguir hablando de arte. Mañana será de la mano de José Mate Sánchez Barrio para hablar de tapices. Mañana precisamente sí. Igualmente de los tapices que hay en Burgos y en Palencia, fundamentalmente en Palencia, que fueron traídos por Fonseca desde Brabante, desde Flandes, y fueron hechos, mandados a hacer, precisamente para el lugar donde ahora están, que han estado allí, han variado de sitios, las pusieron en la sala capitular, en el claustro, pero el sitio para los cuales Fonseca les mandó a hacer era para colocarles en esas naves de la capilla del Trascoro, por eso ves, son medidas exactas, y son las capillas de la Salve, que se llama Salve Regina. Él mandó o pidió que en el futuro el cabildo los sábados por la tarde se reuniera para cantar allí la Salve Regina. Y hay otros que igual no son tan conocidos como esos, que están en la sala capitular, que son los tapices de la Redención. Impresionantes todos ellos. Sí. Claro, el jueves va a ser el turno del obispo de Palencia, de Miquel García, que ya solo contarnos las impresiones de lo que se encontraría al llegar a Palencia y ver toda esta obra, todo este patrimonio y todo el legado, en definitiva, del obispo Fonseca, ya sería... Cuando ha visto la catedral de Palencia se quedó ensimismado. Y mira, ayer llegaba hasta una semana en Cuba, alimentando la fe de los sacerdotes y diáconos de allí de la isla, y ayer venía muy cansado. Cuando le propusimos esto, hacer estas jornadas sobre Fonseca, le planteamos, pero sería interesante estudiar cómo era el hombre, la mujer, el mundo social de la época, ¿no? Su religiosidad, etc. Y al mismo tiempo, cómo esa religiosidad influyó en Fonseca y cómo él también, de alguna forma, esa influencia la trasladó después a las cosas, ¿no? Y a las personas. Y entonces él mismo dijo, oye, si no encontráis a nadie así que hable, yo os doy esta ponencia. Así que el jueves estará él. Y las otras dos citas... Porque Fonseca, perdona, era un hombre profundamente religioso. Sí, estaba muy metido en todos estos quehaceres económicos, políticos, etcétera, ¿no? Pero era un hombre... También había espacio para la teología. Había, y tenía una devoción profundísima a la Virgen. De hecho,
el único retrato que se conserva de Fonseca, aquí en la Catedral de Palencia, está en el retablo del trascoro, hay un díptico de la Virgen de los Dolores, ahí está Juan, por eso él tenía tanta devoción a San Juan, el evangelista, porque había acompañado a la Virgen y él llevaba ese nombre, ¿no? Bueno, pues ahí conservamos ese, y también en Badajoz, en un retablo pequeñito de la Catedral de Badajoz, donde también estuvo, también él pidió retratarse, él, colocarse ahí mismo al lado de la Virgen, ¿no? Como donante. Sí, no sé, que me preguntabas que me marché de... No, digo, porque tenemos otras dos citas. Estas conferencias son en el Centro Cultural Provincial, en la Plaza de los Juzgados, a las 8, sí, a lo largo de toda esta semana. Pero el viernes tenemos la actuación del coro Alterum Cor, en este caso en la Catedral, y al día siguiente, el sábado, tenemos visita guiada a las 12. Son dos citas precisamente por esa relación, ese peso que tuvo en la Catedral. Claro. Hemos hecho las conferencias en el auditorio de la Diputación por la comodidad, facilidad de plantear, presentar documentos, diapositivas, ¿no? Pero claro, a la hora de escuchar música, la música que deleitaba los oídos de Fonseca, pues el espacio sería único, la catedral, aparte que allí suena de manera distinta, ¿no?, la música. Entonces, hemos buscado un coro, es de Valladolid, Alter Corum, que interpreta básicamente música clásica. En este caso le hemos pedido que sea música renacentista, así que para los que quieran oír buena música de Palestrina y de todos aquellos autores que se escuchaban en las catedrales básicamente y demás iglesias, pues el viernes es el lugar y hora para estar. Ojalá que podamos calentarlo un poco, ya sabes que la catedral es un poco fría, lo haremos, intentaremos hacerlo, pero nos deleitaremos con ello. Y después ya, el sábado, pues hemos ofrecido la posibilidad a las 12, los que estén allí a las 12 en punto. Visita guiada y gratuita. Van a entrar todos, sí, en la catedral y vamos a ofrecerles una explicación, precisamente no de toda la catedral, no de otros espacios que se pueden en otro momento, sino ahora centrados en lo que podríamos llamar espacios Fonseca, que son muchos, como te he contado. Bueno, pues ahí tienen esas citas, tomen buena nota y sobre todo acudan con tiempo, no sea que no tengamos espacio para todos, bien en el Centro Cultural Provincial, bien en la propia Catedral. Dionisio, muchas gracias en primer lugar por haber venido a contarlo, pero sobre todo por ese trabajo de organización de estas conferencias, de este concierto. Ha sido bonito porque te ayuda un poco a recordar cosas que sabías de historia, ¿no?, que has leído y trabajado, incluso has rendido exámenes de ello, pero que se pasan un poco al olvido, ¿no? Ahora, al estar yo ahí metido como deán de la catedral y preparar todas estas cosas, pues me hace recuperar datos. Ayer cuando hablaba doña Adelaida en la comedia de ayer, digo, pero ¿y todos estos nombres, estos viajes, todo esto? ¿Sabes? Era como un revivir la historia y viajar con ella, porque lo hizo preciosamente. Pues ojalá que mucha gente también sea capaz de revivirlo a través de las conferencias, de todo el programa, en definitiva, de este homenaje a Obispo Fonseca. Muchas gracias, Dionisio.